Este es el pinout del Arduino. En este caso tenemos algunas informaciones que son relevantes. Por ejemplo, que la entrada analógica es un conversor análogo digital de 8, 10 y 12 bits. La salida analógica es un conversor digital análogo de 10 bits. Y acá nos indica que por cada pin de entrada o salida, la corriente que tenemos disponible son 7 mA. Eso es relevante para saber qué dispositivos podemos conectar a la entrada o salida del Arduino. Si tenemos un dispositivo que nos consuma más de 7 mA, podemos quemar ese pin de entrada o salida. Tenemos una memoria flash de 256 kB y una SRAM de 32 KB. Acá tenemos un detalle de lo que había mencionado anteriormente. Primero, el LED que está aquí de color amarillo nos indica el estado de carga de la batería que nosotros hemos conectado externamente. Y acá nos dice mínimo la corriente que debe suministrar esa batería son 700 mAh con un voltaje de 3.7 volts. Tenemos un LED de color verde que nos indica el encendido del LED, el encendido del Arduino. Puerto de comunicación ya visto. Tenemos aquí un LED que tiene una L mayúscula y este LED es un LED interno. ¿A qué me refiero con interno? Que está integrado en la placa. Por lo tanto, cuando nosotros queramos hacer algunas pruebas, sin necesidad de tener que conectar un LED externo, podemos hacer uso del LED integrado a la placa, que debemos designarlo en el programa como la salida 6. Además de esto, nos indica que si nosotros vamos a aplicar una tensión externa al Arduino, esta no puede ser mayor a 5 volts, si no lo vamos a dañar. Y los 5 volts que están acá viene a ser un voltaje de salida para que nosotros conectemos a algún dispositivo, por ejemplo para alimentar un sensor de ultrasonido o un sensor de presencia o cualquier otro tipo de sensor que requiera 5 volts. Tenemos un VCC, tenemos GND, un botón de reset, un pin de reset que está asociado al botón de reset que tenemos acá. A esto sería integrado en la placa y este sería si nosotros necesitamos en otro lugar físico un reset. Tenemos los pines de 14, de 13, de 12, de 11, de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 que corresponden a pines de entrada y salida digitales. No olvidemos que el pin digital, la característica que tiene es que funciona en base a dos estados, activo o desactivo, que nosotros lo designamos como high o low. Eso es para los pines digitales. En cambio, los pines de la 0 a la 6 son pines analógicos. Y acá de hecho aparece diferenciado los pines que son de salida analógica y los que son de entrada analógica. ¿Por qué? Por el alcance que se hizo acá respecto a los conversores que tienen integrados. Respecto a los pines de entrada analógica, que fueron los mencionados anteriormente, estos tienen la particularidad que nosotros podemos conectar elementos que su señal sea variante en el tiempo y eso nos permite poder leer señales de distinto tipo. Lo estoy dibujando bien amorfo para que se comprenda. No tiene por qué ser una señal senoidal, cosenoidal, no. Basta con que sea una señal que varíe con respecto al tiempo sus valores. Y acá le vamos a poner que estos son los valores. Eso es la entrada analógica. La salida analógica es el mismo efecto, pero obviamente para
una señal de salida que tenga este comportamiento. Ya vimos lo que eran los terminales de alimentación, GND, y acá el pin PWM, que sería este moradito que corresponde al 10876, 10876 de 0 a D5. La función que cumplen es que acá nosotros trabajamos por una modulación de ancho de pulso. Entonces, dependiendo la señal que nosotros entreguemos, es la respuesta que vamos a tener a la salida. Y esto nos permite, por ejemplo, controlar la velocidad de un motor. Para mayores detalles, los invito a que revisen los videos que ya están en la web sobre este tema. Tenemos interrupciones, tema también tratado en otros videos. Tenemos pines que se pueden utilizar para control, que serían los que están acá. Esto es solamente comunicación serial. Ya nos vamos a referir en algún momento a este tema en particular. Y lo que se refiere a LED también lo definimos. Si quieren tener mayores detalles sobre esto, visiten este enlace web y van a poder encontrar mayor información. Respecto a las especificaciones técnicas, debemos saber que la MKR1000 tiene incorporado un microcontrolador SAM de 21 Cortex M0+, de 32 bits, de bajo consumo y de arquitectura ARM. Soporta un voltaje de entrada en el USB de 5 volt. Puede suministrar energía y cargar puede recoger energía o tomar energía desde una batería externa de tipo litio, polímero, de 3,7 volt, 700 mA mínimo, porque no olvidemos que estamos dependiendo de cuántos elementos tengamos conectados a las salidas del Arduino y a las entradas. El voltaje de operación son 3,3 volt, tiene 8 pines digitales para entrada y salida, tiene 12 pines para lo que es PWM, comunicación serial UART 1, SPI 1 y 2C1, tiene 7 entradas analógicas, tiene una salida analógica, posee 8 interrupciones externas, por cada pin nos suministra 7 mA, tiene una memoria flash de 256 KB, SRAM de 32 KB, no posee EEPROM, ojo con eso. La velocidad del reloj es de 42 MHz y el pin, el LED integrado corresponde al pin número 6. En ocasiones necesitamos trabajar con 5 volt en algunos sensores, pero hay dispositivos electrónicos de tipo SOC que solo soportan 3,3 volt. De hecho, el MKR1000 es uno de estos. Para poder remediar esta problemática es que existen los level shifting. Nosotros vamos a ver dos que ya fueron estudiados en electrotecnia, no bajo este concepto, pero sí lo van a recordar cuando los veamos. Y el tercero es un dispositivo integrado. El primero de ellos es el divisor de voltaje, donde podemos apreciar que por la teoría que estudiamos, si nosotros ponemos acá 5 volt y requerimos a la salida 3,3 volt, basta con aplicar la fórmula dándonos un valor conocido para una de las dos resistencias y nos queda incógnita la otra. A modo de casos prácticos, se plantea acá, por ejemplo, la posibilidad de que consideremos que R2 es el doble de R1 y de esa forma simplificamos la ecuación a esa expresión, considerando que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por 2/3. Recomendable es que esta resistencia R2 no sea una resistencia muy pequeña,
que sea del orden de los kilos. Si no, podríamos provocar un cortocircuito en esta rama. Por otro lado, tenemos el otro medio que correspondería a un diodo Zener, que como se estudió en electrotecnia, no es otra cosa que un regulador de tensión, pero en un dispositivo semiconductor. En este caso, el diodo Zener le aplicamos los 5 volts acá. Este es un diodo Zener que regula 3,3 volts, por lo tanto a la salida vamos a tener 3,3 volts. Nótese que la configuración es diferente a la que estudiamos en clase, pero el comportamiento y el análisis es el mismo. Más aún considerando que esta resistencia es bastante grande para evitar que la corriente se nos vaya a tierra, y de esta manera la máxima corriente va a pasar hacia el dispositivo que esté conectado. Y finalmente nos queda un dispositivo por ver, que este es un dispositivo integrado, uno de muchos, pero particularmente nos referimos al TXB0108. ¿Qué es lo que hace esto? Nos permite la comunicación serial, para el ejemplo que está acá mostrado, entre un Arduino que trabaja a 5 volts y una Raspberry Pi que trabaja a 3,3 volts. Este dispositivo viene hecho para poder hacer este tipo de trabajo, por lo tanto no requiere mayor detalle en cuanto a su explicación. A continuación vamos a ver los pasos para poder utilizar nuestro MKR1000 en el computador. Si requieren detalles respecto a este tipo de información, visiten el enlace web oficial de Arduino. Primero debemos ir al administrador de tarjetas del Arduino. Para mayor detalle de cómo hacerlo, pueden revisar el video del Nodemku, y ahí explico detalladamente cómo se puede llegar a esta instancia. Una vez estando ahí, en el buscador deben indicar Arduino MKR1000, o bien Arduino Sunboard, o bien Arduino ABR Board, ¿ya? Y de esta forma ustedes seleccionan cuál instalar y no habría problema. Otra opción es que busquen el que está aquí indicado, Arduino SUMDEP Board 32 bit ARM Cortex M0+. De esa forma nos garantiza que vamos a estar trabajando con el Arduino MKR1000, y en base a eso estaríamos ya en condiciones de empezar a hacer nuestras primeras prácticas. No olviden revisar también si está conectado al puerto USB desde el administrador dispositivo de Windows. Si todo esto lo están haciendo en Linux o en un Mac, no debiesen tener inconvenientes, porque en Linux y en Mac no es necesario estar instalando drivers adicionales para lo que es Arduino. Vamos a ver acá, para hacer un ejemplo, una práctica de prueba, donde se van al IDE de Arduino, van a archivo, ejemplos básicos, y busquen el archivo Blink, tal como aparece acá resaltado, y después se van a herramientas, tarjeta, seleccionan Arduino Genuino MKR1000, y finalmente el puerto de comunicación donde están conectados. Una vez que ustedes ya se conectaron, pueden actualizar el programa en la placa de Arduino, y después no queda más que ver el resultado. Y el resultado, ¿cómo se visualiza? Que el LED que estaba indicado como D6 va a empezar a parpadear. Va a estar encendido un tiempo, se va a apagar otro tiempo, se va a encender un tiempo, se va a apagar otro tiempo, y así sucesivamente.